Da partida a la ciudad del Trébol en instantes nada más y que todo el personal del Sanco Pellegrini se había vacunado. Esto fue concretamente el jueves pasado. Sí, en realidad no todo, la mayoría, algunos por imposibilidad no pudieron, pero se van a vacunar en los próximos días. Pero sí, la gran mayoría nos vacunamos. Bien, no así al personal de salud de los centros privados que tendrán que esperar su momento, ¿no? Claro, no, todavía no, para los centros privados de Pellegrini no han llegado las dosis, digamos, correspondientes. ¿Hay quienes se negaron a ser vacunados, Nico? Sí, nosotros tuvimos 3 empleados que no quisieron vacunarse. Y a partir de ahí no hay ningún inconveniente, digo, no se vacunan. Y a partir de ahí no, tienen que firmar un consentimiento informado y bueno, eso es, no es obligatorio, lógicamente nosotros les explicamos que tampoco se puede elegir cuándo vacunarse o cuándo no. Ahora llegó para nosotros, digamos, para un determinado sector de la población, y el día de mañana, si cambian de opinión y quieren vacunarse, tal vez no tengan vacuna para ellos, porque pasó su momento, digamos, pero lógicamente todo el mundo es libre de decidir vacunarse o no. ¿Hay algún argumento de un profesional de la salud para no vacunarse? Yo no encuentro ningún argumento válido porque, bueno, estamos hace un año renegando con una pandemia que azotó a todo el mundo y vemos que la luz al final del túnel es la vacuna, independientemente de cuál de ellas. La forma de cortar con una pandemia es vacunándose, así que y hemos visto hasta ahora en los estudios que están publicados que los resultados son buenos, que no hay efectos adversos graves, o sea que no encuentro un fundamento, digamos, exactamente para no vacunarse. Bien, Nico, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es la situación a nivel del Sanco? ¿En internados me decís? Sí. Tenemos una sola paciente internada en buen estado de salud. Claro. En aislamiento hablo, ¿no? En aislamiento. Bien, es una particular, digo. Sí, un paciente. Claro, pero en general bien. En general estamos bien, por suerte no tenemos, no tuvimos en estos días gran cantidad de casos internados por COVID, no tuvimos complicaciones, no tuvimos que derivar a nadie, así que bueno, por el momento estamos bien. Tenemos ocupación de camas por otras patologías, pero bueno, también es esperable, ¿no? Sí. Uno hace hincapié en la pandemia, hace hincapié en el coronavirus, en las personas aisladas, pero no hay que olvidarse que se presentan otro tipo de patologías para el área normal del Sanco, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros, por más que la pandemia ha bajado últimamente el número de casos, nosotros seguimos trabajando de la misma manera, así que seguimos teniendo ocupación de camas y bueno, por eso necesitamos también que la gente se cuide, porque lógicamente al tener pocas, o sea, no pocas, pero tener menos camas por haber tenido que una parte dejarla para aislamiento, tenemos necesidad de que no se ocupen tantas camas, digamos. Claro, hay 17 hisopados a la espera. Sí. Claro. ¿Plantea algún tipo de inquietud eso? No, en realidad lo que sucede en esta época del año también es que, digamos, en cualquier año, no vamos a este año en particular, pero en cualquier año, en esta época aparecen muchas patologías que tienen o fiebre, moco, tos, por el sol, por los aires acondicionados y ventiladores, ese tipo de cosas, y en este momento en particular plantean un diagnóstico diferencial con COVID, entonces por eso tantos hisopados también. Nico, ¿ustedes recibieron estas modificaciones en el protocolo de manejo de casos de COVID-19? ¿Les impacta a ustedes en cuanto a cómo proceder? Sí, lógico que lo recibimos y nos impacta en el sentido que hay que hisopar más, porque no se puede hacer más diagnóstico epidemiológico, por lo tanto para confirmar un caso
que en un momento con un paciente con pérdida de gusto y olfato que ha tenido, o que no se puede digamos, meter en otra causa, era coronavirus, y sobre todo si tenía antecedentes de un familiar o de un conviviente o un contacto estrecho. Hoy ya no es así, hay que hisopar para confirmar el diagnóstico, entonces se plantea la necesidad de más hisopados, digamos, pero bueno, es una disposición del gobierno y hay que cumplir con eso. Anteriormente o hasta aquí, ese caso no se hisopaba, directamente se lo consideraba como un positivo. Claro, exactamente. Un contacto estrecho de un positivo que empezaba con síntomas compatibles era positivo. Un paciente con pérdida de gusto y olfato sin una causa que lo justifique era coronavirus. Hoy ya no, hay que hisopar. Claro, sí o sí debe ser hisopado. Sí, exactamente. Nico, ¿y se reducen los tiempos también a menos de 14 días el tiempo de aislamiento de los contactos estrechos? Bueno, eso depende de cada caso en particular. Nosotros lo vamos a ir evaluando dependiendo de cada caso, y lo que sugiere no es que se baja, sino que lo que sugiere es que en algunos casos en particular, cuando pasaron 10 días y no tuvieron ningún síntoma, pueden terminar el aislamiento, pero hay que evaluar cada caso en particular. Nosotros lo estábamos haciendo, de hecho, pero la idea es tratar de mantener el aislamiento por 14 días a los contactos estrechos, porque hemos visto nosotros que hubo pacientes que en el día 12 empezaron con síntomas, así que la idea es, en la medida que se pueda, respetar los 14 días.